Bueno, desde luego en atención primaria como en atención hospitalaria, ante la presencia de una infección, lo primero que tenemos que valorar es el riesgo de esa infección. No es decir si el niño tiene una infección grave o no grave. Esto parece una pregunta que es muy simple, pero hay dos maneras de aproximarse a ella. Con el miedo que todos tenemos cuando vemos un lactante menor de un mes, ¿qué tendrá? ¿Tendrá algo grave o no? O con un miedo que sea sistemático y que nos permita, bueno, pues hacer una valoración de ese paciente, una valoración razonada, que es la que nos va a dar en definitiva unos criterios objetivos de cómo actuar. No me voy a parar en demostrar, hay muchísimos estudios y lo sabemos todos, que el riesgo de infección bacteriana grave aumenta cuando el niño tiene mal estado general y desde luego en cualquier caso, si tiene mal estado general, que no es el del caso que nos ocupa, pues tiene que derivarse a un hospital para hacer la analítica necesaria y para proceder al ingreso. Nuestro niño, o niña en este caso, es una niña que tiene buen estado general. Para saber el riesgo se han utilizado clásicamente, hay diversas escalas, pero en los niños menores de 3 meses la escala clínica más utilizada son los criterios de Rochester, que como ven pues tiene una serie de ítems clínicos que son el buen estado general, la ausencia de enfermedad previa con un periodo neonatal normal y no evidencia de infección focal. He puesto ahí en pálido los parámetros analíticos porque ustedes en atención primaria, al menos de forma inmediata, no disponen de ellos y por tanto pues buena gana ponerlos. Sí que decir que el niño que cumple todos los criterios de Rochester de bajo riesgo, como ven ahí las posibilidades, los niños menores de 3 meses de padecer una infección bacteriana grave son solamente del 1%, es decir, es muy raro si cumple todos los criterios, pero todos los criterios incluyendo los criterios analíticos. Sin embargo, ya adelanto que esto es de forma global para los niños menores de 3 meses, pero no va a ser así para los niños, el subgrupo concreto de los niños menores de un mes, entre los cuales, pues como vemos ahí, un 5, un 6%, y ahora lo voy a ilustrar, pueden tener una infección bacteriana grave, aunque cumpla todos los criterios de bajo riesgo de Rochester. Por tanto, menores de un mes es igual a elevado riesgo de infección bacteriana grave. Aquí es lo que intento ver, este es uno de los trabajos clásicos donde se valora cuál es el riesgo de infección bacteriana de diversos lactantes menores de 28 días que cumplen los criterios de Rochester. Entonces, bueno, pues simplemente aquí vemos cómo hay diversos estudios, como la infección urinaria es la más frecuente, con una frecuencia, dependiendo de los diversos estudios, que oscila pues, entre el 1 hasta el 13% de los niños con fiebre sin foco, dependiendo de la intensidad de la fiebre, de cómo hayan considerado, pero vean cómo también hay bacteriemia, no frecuente, pero incluso cómo hay meningitis. Luego está claro que para los niños menores de 28 días los criterios de Rochester tienen una utilidad, pero esa utilidad es limitada. Otra pregunta que me hacía Rosa es si necesitábamos saber algo más de esa niña para poder hacer una valoración correcta. Sin duda, necesitamos saber algo que los pediatras preguntamos siempre, que es cómo ha sido el embarazo, el parto y cómo ha sido toda la situación anterior del niño. Desde luego, cuando el embarazo o el parto han sido anormales y ha habido algún problema perinatal, eso coloca inmediatamente al niño en situación de riesgo y ya no cumple todos los criterios de Rochester, y eso es algo también que deberíamos tener en cuenta. Nos dicen las guías NICE que deberíamos valorar estos ítems. Bueno, no tiene más importancia porque esto es lo que todos hacemos a diario. Sin embargo, también recomienda, y lo recomiendan todas las guías, no olvidar medir la temperatura, por supuesto en este caso, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Es importantísimo medir siempre la frecuencia cardíaca porque muchas veces es el signo más precoz incluso de shock. Y frecuencias cardíacas que nos pueden parecer normales, una frecuencia a lo mejor de 160 para un niño, para un lactante, por ejemplo, pues que tenga 8 meses de edad, que puede pasar desapercibida y sin embargo puede ser, dependiendo naturalmente del grado de la fiebre, una frecuencia cardíaca que sea el primer signo de que tiene una enfermedad grave. Por tanto, siempre medir la frecuencia cardíaca
siempre medir también la frecuencia respiratoria, que entre otras cosas nos puede servir para descartar la presencia de neumonía, y desde luego también medir el relleno capilar, que nunca debería ser superior a 3 segundos, porque eso indica una vasoconstricción periférica y eso también es un signo de alerta sobre la presencia de una enfermedad grave. La taquicardia es simplemente estas cifras, que son las que nos propone las guías NICE sin ninguna otra consideración de la fiebre. Y aquí tenemos qué es lo que tienen los niños menores de 3 meses con fiebre sin foco. Esta es una serie importante, es uno de los estudios clásicos y vemos aquí en azul cómo sobre todo lo que tienen es infecciones urinarias. Por tanto, nuestra niña lo más probable es que tenga una infección urinaria, pero vemos aquí como hay un porcentaje no despreciable que tiene bacteriemia y bueno, luego bacteriemia, meningitis y otras infecciones. Entonces, ¿qué deberíamos descartar en nuestra niña? Desde luego, lo primero, por frecuencia, una infección urinaria. Y quizá este es el estudio que mejor ha valorado el valor de la tira y del sedimento. Es un estudio clásico, no es un estudio reciente, pero fíjense qué número de casos reúne en los cuales ha realizado una muestra pareada de lo que es el análisis de orina y el urocultivo, y nos calcula la sensibilidad, especificidades para niños menores de 3 meses. La sensibilidad, la especificidad y también los cocientes de probabilidad, que luego me voy a referir muy brevemente a ello. Lo que este estudio encuentra, bueno, pues es que vemos aquí que dependiendo de la edad, cuanto más pequeño sean los niños, vemos que mayor es el riesgo de infección urinaria. O sea, mayor el riesgo de infección urinaria, mayor el riesgo de meningitis, mayor el riesgo de bacteriemia. Vemos cómo por debajo del B las posibilidades o el riesgo de infección urinaria es mayor en varones que en niñas. Eso es simplemente porque durante ese primer mes la infección urinaria refleja muchas veces la existencia de malformaciones urinarias que son más frecuentes en los varones que en las niñas, y vemos cómo a partir de aquí disminuyen. En total, para todos los grupos, vemos que un niño que tenga fiebre sin foco tiene alrededor de un 2% de posibilidades en este estudio, con estos criterios que eran de una fiebre no muy alta, un 2% de posibilidades de tener una infección urinaria, pero si se cogen como criterio de fiebre sin foco los límites de la fiebre más alta, pues va a tener más incidencia o más prevalencia de infección urinaria. Esto es el cuadro que nos proponen en las guías de la Academia Americana de Pediatría del año 2011 de infecciones urinarias, que es un cuadro vamos, que es dificilísimo de interpretar, pero que yo se lo interpreto porque como lo pude hacer en una mesa tranquilamente, y lo que nos viene a decir es que aumenta el riesgo de la posibilidad de infección urinaria en niños con fiebre sin foco si la fiebre es mayor de 39 grados centígrados, si lleva más de 48 horas de fiebre, si en un niño es un niño no circuncidado y si es una persona de raza blanca. Algo que es bueno conocer es cuál es la sensibilidad y la especificidad del análisis de orina, que es en definitiva lo que ustedes tienen a mano en el día a día de la consulta. Entonces, bueno, pues aquí vemos, esto es un resumen que nos hace también en ese artículo de la Academia Americana de Pediatría, donde nos presenta los datos, bueno, con sensibilidad y especificidad de los diversos parámetros. Aquí vemos que en la tira urinaria, la estearasa leucocitaria, eso lo sabemos todos, tiene una buena o aceptable, mejor dicho, sensibilidad, con una también aceptable, no podemos decir más, especificidad. Vemos como la sensibilidad de los nitritos es una sensibilidad que es baja, 50%, pero sin embargo la especificidad es muy alta, por tanto unos nitritos positivos nos indican que hay una infección urinaria, pero unos nitritos negativos no nos las descartan. Si combinamos los dos, uno u otro, bueno, pues vemos entonces que aumenta la sensibilidad, pero baja la especificidad. Un poco lo que pasa siempre, y bueno, de momento no me voy a detener mucho en el sedimento, ya que eso no es un dato que tengan ustedes fácilmente disponible. En este estudio, Bachur, que es una persona que ha estudiado mucho el tema de la fiebre sin foco, bueno, pues nos viene un poco a decir lo mismo. Vemos aquí como la sensibilidad de la tira de orina es una sensibilidad aceptable, pero no excelente, y la especificidad de los dos, de la tira más el sedimento, es mejor. Luego ya podemos ir avanzando,
que el análisis de orina nos permite afirmar la infección urinaria, pero no nos va a permitir descartarla en muchas ocasiones. Y en este estudio se calcula el cociente de probabilidad o la likelihood ratio, razón de verosimilitud, que bueno, yo creo que es una cosa que nos tenemos que acostumbrar. El cociente de probabilidad positivo nos dice cuántas veces es más probable que la prueba sea positiva en un enfermo que en un sano. Y por tanto, cuanto más alto sea ese cociente de probabilidad positivo, va a ser mucho mejor. Y el cociente de probabilidad negativo nos dice cuántas veces va a ser más probable la prueba en un enfermo negativo, en un enfermo, o sea, cuántas veces va a ser más probable la prueba negativa en un enfermo, lo cual sería un falso negativo, que en un sano. Y aquí, por tanto, nos interesa que haya muy pocos falsos negativos y, por tanto, el cociente de probabilidad, cuanto más pequeño sea, mejor. Simplemente decirles que el cociente de probabilidad, pues si les aparece en un trabajo y lo quieren interpretar, pues se interpreta con este diagrama. Y esto nos vale para calcular la probabilidad post-test. Por ejemplo, hemos dicho anteriormente que en una serie la posibilidad de fiebre sin foco, la posibilidad de infección urinaria en una fiebre sin foco es del 2%. Ahora imagínense que si nosotros tenemos un cociente de probabilidad negativo que es 0,19, que lo hemos calculado, entonces vemos aquí la probabilidad pretest, antes de hacer la prueba, es del 2% de padecer una infección urinaria. Pues ahora tiramos una recta al cociente de probabilidad que hemos visto que era 0,19, la unimos y esto nos da la probabilidad post-test. Quiere decir que si después de haber hecho la tira de orina y el sedimento son negativos, el paciente solamente va a tener una probabilidad del 0,2% de tener una infección urinaria y por tanto nos da un muy buen valor de el valor de un test que no depende además de la prevalencia. Y esto lo podríamos igual hacer con el coeficiente de probabilidad positivo. Decirles que para que una prueba pueda ser considerada que tiene un coeficiente de probabilidad positivo un poco bueno, regular, tiene que ser mayor de 6, y desde luego para que sea bueno mayor de 10, y cuanto mayor mejor, y el negativo tiene que ser menor de 0,25 y cuanto más negativo sea es mejor. Bueno, pues esto nos sirve para ver qué pasa con el análisis de orina para el diagnóstico de infección urinaria. Esta es probablemente la diapositiva que más les debería interesar a ustedes en cuanto a infección urinaria, porque nos calcula en niños menores de un año y en niños mayores de un año cuáles son las pruebas que deberíamos recurrir para descartar o afirmar infección urinaria. Entonces vamos a empezar por los niños mayores de un año y vemos aquí que el mejor cociente de probabilidad lo tiene la tira, como ven, que tiene 27, que es un cociente de probabilidad muy bueno. O sea que si tenemos un niño mayor de un año y tiene la estearasa y los nitritos positivos, esa es la prueba que debemos utilizar siempre en los niños mayores de un año. Es una prueba muy buena. Y vean que también el cociente de probabilidad negativo, que hemos dicho que tenía que ser por debajo de 0,25, es bastante bueno con la tira de orina. O sea, por tanto, la tira de orina para niños mayores de un año es una muy buena herramienta tanto para descartar como para afirmar la infección urinaria. Vean, sin embargo, que no sería lo mejor para descartar descartar la infección, sino que lo mejor sería menos, o sea, no tener más de 5 leucocitos por campos. Vea cómo todavía para descartar la infección urinaria sería mejor. Pero esto no es así en niños menores de un año. En niños menores de un año vemos que el cociente de probabilidad de la tira de orina es un cociente de probabilidad pobre, del 6. Es decir, empieza a ser un poquito válido, pero es poco válido y va a modificar poco la probabilidad post-test. Tendríamos que recurrir, pero ya sabemos que no lo tienen, a más de 10 leucocitos por campo en el sedimento. Esto es lo único que nos permitiría afirmar. Y como ven, para descartar la infección urinaria es también sobre todo el sedimento, aunque aquí la tira tiene un poquito más de valor. Por tanto, la tira de orina para niños mayores de un año es una prueba bastante buena tanto para afirmar como para descartar, mientras que en niños menores de un año es aceptable para descartar y poco buena para afirmar. Bueno, yo les voy a dejar las diapositivas para que luego mediten un poco con los conceptos estos.
Eso es, en definitiva, lo que yo les trato de decir, que en niños mayores de 1 año es bastante buena, tanto aquí he puesto mayor precisión para diagnosticar, es verdad, pero incluso para descartar tiene una aceptable precisión, pero luego es menos precisa en los niños menores de 1 año.